¿Imaginas terminar atrapado en un lugar donde por 30 días seguidos el sol no saldrá y un grupo de vampiros rodará por las calles para acabar con la vida de toda la población? Al iniciar esta película, vemos a un hombre extraño caminando entre la nieve, el cual ve a lo lejos un gran barco varado a la orilla de la costa. Pero justo después, aquel hombre comienza a caminar hasta llegar a una pequeña aldea situada en Alaska. Inmediatamente conocemos al sheriff de ese lugar llamado Eben junto a su compañero Billy, los cuales ven que alguien había robado y quemado todos los teléfonos satelitales del lugar, además de enterarnos de que ese día sería el último que el sol saldría antes de que pasaran 30 días. Una vez que van de regreso al pueblo, podemos ver que Eben era asmático, además de que la población de ese lugar era de tan solo 152 personas. Inmediatamente conocemos a una chica llamada Stella, la cual era esposa de Eben. Ella estaba verificando que todo estuviera bien en todas las aldeas cercanas antes de que anocheciera por 30 días, pero debido a que su matrimonio ya no funcionaba, ella no le había dicho a su esposo que estaba en el pueblo y debía llegar al aeropuerto antes de que lo cerraran. Al mismo tiempo, vemos como muchas personas se iban por un tiempo del lugar al ser 30 días muy difíciles, pero también vemos como alguien le quita la vida a los perros de un hombre llamado John. Además, podemos conocer a Beau, un hombre que vivía a las afueras del lugar alejado de los demás, el cual Eben termina multando por derramar aceite de su auto. Por desgracia, cuando Stella iba camino al aeropuerto para irse de ese lugar, un vecino llamado Arvin choca su camioneta por accidente con una cavadora, por lo cual se ve obligada a llamar a Eben para pedirle ayuda, pero él se nota bastante molesto por no haberle contado que estaba en el pueblo, por lo cual le termina pidiendo a Bill que él lleve a Stella y termina colgando la llamada. Viendo que en su lugar, Eben va a visitar a John para saber qué había sucedido con sus perros, prometiéndole que encontraría al responsable de esto. Después de que Bill recoge a Stella y conocemos al hermano de Eben llamado Jake y su abuela Helen, vemos que cuando Stella llega al aeropuerto ya estaba cerrado, por lo cual terminaría pasando los 30 días de oscuridad en ese lugar. Debido a que Eben recibe otra llamada de un vecino llamado Carter, decide ir a buscarlo a su triturador, descubriendo que alguien había destrozado el helicóptero de otro vecino llamado Wilson y lo había arrojado dentro. Pero al mismo tiempo, vemos como un hombre llamado Gus, el cual trabajaba en la central de comunicaciones, escucha ruidos afuera, pero al salir termina siendo atacado y asesinado por un grupo de vampiros. Una vez que anochece más, vemos de nuevo al hombre extraño del principio, el cual va a la cafetería del pueblo y comienza a pedir alcohol y carne fresca. Pero debido a que la dueña, llamada Lucy, le dice que no le podía vender nada de eso, él la sujeta fuertemente del brazo, pero Eben entra en ese momento y le pide que la deje en paz. Por desgracia, cuando él le pide que salgan de ahí para que pudieran hablar, el hombre extraño se pone muy agresivo, siendo ahí cuando Stella aparece por detrás y lo amenaza con su arma, siendo así como Eben logra someterlo y esposarlo. Pero al momento de llevarlo a la comisaría, Stella le dice que lo acompañaría, viendo que en el camino ella le cuenta cómo es que se había quedado en el pueblo. Después de que llegan y encierran a aquel hombre en una celda, vemos a otro grupo de trabajadores que estaban saliendo de la central eléctrica, pero antes de irse, uno de ellos es arrastrado hacia la oscuridad, solo para ver instantes después que los vampiros habían acabado con su vida. Mientras Eben intentaba interrogar a aquel extraño para saber quién era, descubren que el internet y los celulares no funcionaban, siendo aquí cuando aquel hombre les dice que era mejor que aseguraran sus puertas y ventanas, ya que ellos venían y acabarían con todos. Pero a pesar de que Eben le pregunta a quién se refería, en ese momento se corta la electricidad de todo el pueblo. Ante esto, él le dice a los demás que saldría para averiguar qué sucedía, pero al llegar a la central de comunicación encuentra la cabeza de Gus sobre la nieve, por lo cual inmediatamente le pide a todo mundo que regrese a sus hogares o se refugien en la cafetería. Es aquí cuando vemos de nuevo a John, el cual después de que sus perros hubieran muerto, ve como alguien entra a su casa rompiendo la ventana y se lleva a su esposa a la fuerza. Pero cuando sale y trata de sacarla de debajo de su casa, un vampiro comienza a herirlo y rompe su pierna, siendo así como se termina llevando a su esposa. En cambio, mientras aquel hombre extraño comienza a asustar a Jake y lo provoca para que se acerque a la celda, lo termina sujetando del cuello y comienza a ahorcarlo. Pero por suerte, Eben llega y lo salva al dispararle en el brazo, siendo aquí cuando entra a la celda y lo esposa, preguntándole quién había asesinado a Gus, pero él solo le dice que terminaría muriendo al igual que todos ahí. Al contarles lo que había sucedido a Stella y a su familia, él les dice que debía salir a ver si había más problemas, pero Stella le dice que lo acompañaría, siendo a la mitad del camino cuando a lo lejos ven algo que los hace detenerse y regresar rápidamente, pero por desgracia son alcanzados por un vampiro, el cual termina subiendo a su techo, pero después de unos cuantos disparos logran tirarlo. Al regresar al pueblo y ver que todo estaba destruido, Helen les habla por la radio escuchando cómo solo gritaba de dolor, por lo cual ellos regresan rápidamente y ven que ni ella ni Jake estaban ahí, pero había un gran charco de sangre.
además de que el hombre extraño estaba llorando al decir que se habían ido sin él y lo habían abandonado. Por otro lado, después de ver a todos los sobrevivientes en la cafetería y ver cómo discutían sobre cómo las criaturas de afuera no morían con disparos, nos muestran al líder de los vampiros dentro de una casa, el cual junto a otra mujer igual a él terminan acabando con la vida de una pareja, viendo inmediatamente cómo comienzan a matar a todos dentro de la aldea y causan destrozos por todos lados. Esto a pesar de que toda la gente trata de defenderse. Una vez que Eben y Stella llegan a la cafetería, Jake le cuenta que se habían comido a su abuela, además de que todos acuerdan que debían ponerse a salvo, recordando que uno de sus vecinos tenía un ático oculto en su casa, el cual podía ser seguro. Así que mientras los demás iban a ese lugar, Eben y Stella irían por suministros, pero a la mitad del camino son rodeados por un grupo de vampiros, los cuales terminan volteando su camioneta. Afortunadamente, antes de que acabaran con ellos, Beau aparece en su camioneta y logra sacarlos de ahí al arrollar a los vampiros. Por esta razón, terminan yendo directo a la casa a la que todos habían ido, siendo ahí donde encuentran de nuevo a todos los demás. Una vez que están en el ático, acuerdan que dormirían por turnos y que racionarían la comida. Mientras tanto, vemos que el líder de los vampiros llega a la celda donde estaba aquel hombre extraño, descubriendo que él lo había enviado ahí con la promesa de que lo convertiría en uno de ellos, pero en su lugar solo lo termina asesinando. Un tiempo después, también podemos ver que el padre de Wilson tenía demencia, ya que a veces olvidaba que su esposa había muerto y comenzaba a gritar repentinamente. Es aquí cuando otro tipo llamado Doug se comienza a alterar y hace mucho ruido al decir que debían moverse de ahí o los descubrirían, pero los demás logran calmarlo y hacer que guarde silencio. Cuando llega el día 7, ellos escuchan a una mujer pidiendo ayuda a la mitad de la calle, pero por desgracia descubren que se trataba de una trampa de los vampiros para hacerlos salir. Por esta razón, únicamente Eben sale de la casa a escondidas para tratar de salvarla, siendo aquí cuando ve a John escondido bajo su casa, además de que solo puede observar cómo todos los vampiros rodean a la chica y acaban con su vida al ver que ya no era útil para ellos. Todo esto mientras Beau trataba de salir para matar a los vampiros, pero Stella lo convence de quedarse al decirle que lo necesitaban con ellos. Una vez que Eben logra llegar hasta John, él le dice que no sabía cuánto tiempo llevaba ahí, pero después de ayudarlo a salir, se da cuenta de que se estaba convirtiendo en un vampiro, el cual inmediatamente trata de atacarlo, y lo persigue hasta el patio de una casa, en donde se termina enredando con las cadenas de un columpio, siendo aquí cuando Eben se ve obligado a tomar un hacha y acabar con su vida al cortarle la cabeza. Por desgracia, al regresar a casa, descubrimos que había perdido su inhalador, por lo cual comienza a tener problemas para respirar, además de que los vampiros encuentran el cuerpo de John, dándose cuenta de que aún había humanos en ese lugar. Mientras todos dormían en el ático, Stella se da cuenta de que el padre de Wilson comienza a salir de ahí y decir que debía irse de inmediato, pero una vez que baja y ellos logran tranquilizarlo, les pide que lo dejen entrar al baño, pero al final termina escapando por la ventana. Ante esto, Wilson trata de salir para buscarlo, pero Stella se lo impide, por lo cual él la empuja y ella se golpea la cabeza, siendo esto lo que despierta a Eben, el cual al bajar se entera de lo que había sucedido. Al escuchar que alguien se acercaba, él y Stella se terminan encerrando en el baño, pero por suerte, antes de que los encontrara uno de los vampiros, escuchan a Wilson gritándole a su padre para encontrarlo, siendo aquí cuando lo encuentran y le terminan quitando la vida. Al volver al ático y contarle a los demás lo que había sucedido, deciden que debían moverse de ahí, por lo cual aprovechan el momento en el que llega una tormenta de nieve para poder salir, yendo directamente a la tienda del pueblo. Una vez que están ahí, comienzan a abastecerse de todo lo que necesitaban, tomando alimentos, baterías y medicamentos. Lamentablemente, es ahí cuando ellos encuentran a una niña en medio de los pasillos alimentándose del cuerpo de una persona, por lo cual inmediatamente le cuentan sobre esto a los demás. Al ir a buscarla para acabar con ella, la niña termina atacando a Eben y lo tira al suelo, por lo cual todos la sujetan contra la pared, siendo Jake el que toma el hacha y se ve obligado a acabar con su vida al cortarle la cabeza. Debido a que la tormenta termina pocos minutos después, no pueden regresar al ático de la casa, por lo cual, al darse cuenta de que a los vampiros no les gustaba la luz, recuerdan que su abuela Helen tenía una lámpara de luz ultravioleta para sus plantas, la cual podían usar para detenerlos. Es por esta razón que Eben les dice que él los distraería mientras los demás corrían a la comisaría para esconderse ahí. Cuando sale corriendo, todos los vampiros logran escucharlo, así que después de encender el generador de energía, entra rápidamente a la casa. Pero también vemos que cuando los demás iban caminando a la comisaría, una vampira aparece de la nada y le quita la vida a Doug, pero por suerte los demás aprovechan este momento para correr y logran llegar. En cambio, vemos que cuando los vampiros tratan de entrar a la casa, Eben usa la lámpara y termina quemando a uno de ellos, viendo que la luz ultravioleta les hacía mucho daño. Pero después de que cortan el cable de la electricidad, él se ve obligado a salir corriendo,
pero al no tener hacia dónde ir, Beau le dice por la radio que lo ayudaría a regresar con los demás, viendo instantes después cómo sube a la cavadora y comienza a arrollar y dispararle a todos los vampiros en su camino, dirigiéndose directo a una tienda cercana y estrellando aquí la máquina. Pero cuando todos los vampiros tratan de entrar, él enciende una caja de explosivos y la hace estallar, haciendo que él mismo salga volando por la ventana muy herido, siendo aquí cuando el líder de los vampiros se acerca a él y lo termina matando al destruir su cabeza. Pero gracias a esto, Eben logra llegar a la comisaría. Lamentablemente, es ahí cuando Carter les dice que la niña de antes lo había mordido, por lo cual le pide a Eben que no le permitiera convertirse en uno de ellos. Así que antes de transformarse completamente, ambos entran a una oficina y Eben le quita la vida con el hacha. Un rato después, ellos ven una señal en la ventana de la casa de Billy, por lo cual Eben y Stella van rápidamente al creer que seguía con vida. Al llegar e ir al piso de arriba, lo encuentran en muy mal estado, siendo aquí cuando les cuenta que había acabado con la vida de su esposa y sus hijas para que los vampiros no los mataran antes, lo cual lo había dejado muy dañado. Después de llevarlo a la comisaría, ellos descubren que los demás ya no estaban ahí, por lo cual, al creer que habían ido a refugiarse al triturador, deciden ir a ese lugar. Lamentablemente, en el camino ven a un niño pequeño a la mitad de la calle, así que Stella sale para salvarlo y un vampiro logra verla, pero Eben le dice que ella se vaya y la alcanzaría después. Al enfrentarse con el vampiro, Billy también sale del escondite, pero al final, cuando ambos huyen, se terminan separando. Después de correr un rato, Eben logra llegar hasta la trituradora, encontrando ahí a su hermano y a los demás, pero descubre que Stella no había llegado aún. Lamentablemente, Billy llega unos minutos después, siendo seguido por uno de los vampiros sin darse cuenta, por lo cual, al comenzar a gritar para buscar a los demás, la criatura lo ataca y lo muerde en el cuello, siendo aquí cuando los demás tratan de salvarlo, pero el vampiro resulta ser demasiado fuerte, por lo cual Billy se lanza hacia él y lo tira al triturador, pero él termina perdiendo una de sus manos. Desgraciadamente, al notar que se estaba convirtiendo, Eben se ve obligado a quitarle la vida a su amigo, lo cual deja a todos conmocionados. Unas horas más tarde, mientras Eben le agradecía a su hermano por haber llevado a todos ahí, recibe una llamada de Stella en la radio, la cual le dice que estaba escondida bajo un auto con el niño, pero al ver por la ventana, ella estaba completamente rodeada por las criaturas, además de descubrir que habían roto las tuberías de petróleo y les prenderían fuego para hacer creer al mundo que todos habían muerto a causa de un incendio y repetir su cacería en una aldea cercana el próximo año. Al no saber qué hacer y querer salvar a su esposa, Eben se termina inyectando la sangre de Bill para convertirse en uno de ellos, así que después de despedirse de su hermano y transformarse parcialmente, sale a la calle resistiendo sus impulsos de alimentarse de sangre humana, yendo directo hacia los vampiros para enfrentarse a ellos y darle la oportunidad de escapar a Stella, siendo aquí cuando comienza a golpear al líder de los vampiros y ambos pelean, pero él resulta ser mucho más fuerte y lo termina dejando en el suelo. A pesar de esto, Stella logra salir de ahí y corre a la trituradora, pero antes de que el vampiro acabara con la vida de Eben, él se levanta de nuevo y logra matarlo al atravesar su cabeza con su mano, por lo cual el resto de vampiros solo deciden irse antes de que por fin amaneciera, siendo ahí cuando Stella regresa para ver una vez más a su esposo. Al final solo vemos cómo ambos se dirigen a un acantilado para ver juntos el amanecer, viendo que el sol comienza a lastimarlo, así que después de besarse, él comienza a morir quemado mientras Stella lo abrazaba, siendo así como termina esta historia. En conclusión, esta es la película de 30 días de oscuridad. En lo personal me parece una gran película de terror, ya que el miedo de no poder hacer nada más que esconderse para sobrevivir es un gran punto a favor de esta historia, por lo cual te la recomiendo mucho. Recuerda que puedes comentar sobre qué otra película te gustaría que hablara en uno de los próximos videos. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.